Pablo Gil desde XTB. Ahora sí, Pablo, buenas tardes de nuevo. Ahora sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora sí, por fin podemos escucharte. Bueno, decíamos, sesión de nuevo en positivo. Vemos al IBEX 35 que ha cerrado con un rebote de más del 1%, 7.793 puntos. Subidas también en el resto de plazas europeas, un poquito menores. Eso sí, el CAC 40 de París arriba un 0,48%, la bolsa de Alemania un 0,40% y también ascensos en el Eurostock, en la media, un 0,8%. ¿Con qué nos quedamos de la sesión? Siguen las subidas durante la semana, seguimos con ese impulso de la vacuna de Pfizer del lunes, o qué es lo que tenemos que analizar porque ya estamos a mitad de semana. Bueno, yo creo que estábamos con una situación de mucha tensión por parte de inversores de cara a los resultados electorales. Coincide que hay un claro ganador que es Biden. El mayor miedo que teníamos todos era un empate técnico entre Donald Trump y Biden que acabase dejando una situación de incertidumbre larga hasta que hubiese un recuento. Acordaos que en las elecciones entre Reagan y Al Gore se tardó un mes entero en saber quién era el ganador. No ha sido este el caso, pese a que Donald Trump no está queriendo admitir la derrota, y a eso se suma la noticia de Pfizer, que efectivamente es una noticia buenísima, pero luego habrá que ver hasta que realmente se pueda suministrar dicha vacuna. Daos cuenta que los datos que tenemos son sobre una muestra de la población relativamente pequeña, con lo cual yo creo que la reacción ha sido francamente buena porque había mucho inversor contenido. Tengo la sensación de que el IBEX hasta la cota de los 7.900 puntos tiene recorrido, cada vez queda menos. A partir de ahí me temo que va a ser mucho más complicado y lo mismo va a pasar en otras plazas, como pasa con el DAX alemán, que a lo tonto está a punto de alcanzar niveles de máximos históricos que ha intentado romper en 4 ocasiones desde el año 2017 y en todas ellas no ha podido, ¿no? Por tanto, positivo sí, todavía queda algo de recorrido en mi opinión, pero probablemente en el próximo 2-3% de subida van a empezar las complicaciones. Bueno, como decías, el IBEX ya cerca de esa cota que nos apuntas, de esos 7.900, el DAX ahora mismo lo tenemos en 13.216, inversores, decías, contenidos, apetito inversor, se siguen rotando las carteras. Hemos visto esta semana cómo algunos sectores castigados hasta ahora por la situación económica y en los mercados subían, ¿no? Ha sido el caso de la banca, por ejemplo, o incluso de títulos como Repsol dentro del IBEX 35, de compañías del sector petrolero, mientras que había algunas dudas sobre qué pasa con la tecnología, ¿no? Ha dejado de subir, sigue teniendo recorrido porque al final es una tendencia de fondo. ¿Qué miramos en cuanto a los sectores? Bueno, aquí hay un tema que es muy curioso y por un lado tenemos lo que llamamos un relief rally, ¿no? Es cuando tienes sectores muy castigados con un comportamiento muy bajista durante los meses previos a la situación actual, pues de repente surge una noticia buena y automáticamente el respiro en ese tipo de sectores es mucho más evidente. Por el lado de Repsol que comentabas, uno de los factores es que si de verdad la vacuna fuese una realidad en la primera parte de 2021, eso va a permitir que las economías salgan de la profunda recesión en la que se encuentran, aumenta el consumo y, por tanto, la demanda de crudo y eso favorece que el precio del petróleo suba y yo creo que Repsol responde un poco a ese juego de expectativas, ¿no? Los bancos lo habían hecho francamente mal durante todo el año. Es cierto que los repuntes en la banca, en mi opinión, son repuntes cortoplacistas porque lo que más perjudica a los bancos no deja de ser ese margen de intermediación tan pequeño que tienen ahora mismo, que es producto de tener unos tipos de interés en torno al 0% o incluso en tasas negativas en determinadas partes de la curva, y eso no se va a arreglar ni ahora ni se va a arreglar dentro de 2-3 años. Da la sensación de que vamos a tener que aprender a convivir con este nivel de tipos de interés durante mucho tiempo. Por tanto, cada uno tiene sus pequeños factores positivos o negativos, unos de corto plazo, otros de medio o largo plazo. Respecto a las tecnológicas, el mayor miedo que hay, en mi opinión, es que hemos visto cómo durante prácticamente el último año y medio han sido cada vez más llamativas las investigaciones antimonopolio que se están llevando a cabo en muchos de los países desarrollados, empezando por Estados Unidos y también en Europa. La persecución de esas posiciones de poder que tiene, por ejemplo, Amazon o que tiene Google. Ya hemos oído hablar varias veces de la tasa Google que se quiere aprobar en Europa. Da la sensación de que hay un movimiento contra estos conglomerados que ahora mismo son las grandes compañías en términos de capitalización bursátil, representan pues el 50% del Nasdaq 100 o el 23% del S&P 500 y la victoria de Joe Biden de alguna manera pone mucho más cerca esa investigación y ese posible cambio regulatorio que pueda penalizar a las tecnológicas
y después de haber tenido un comportamiento estratosférico tras el mes de marzo que se registraron los mínimos en la bolsa americana, pues hombre, esa toma de beneficios parece bastante razonable. Y luego hay un plan de infraestructuras que parece que es algo bastante potencial por parte de Biden para la primera parte del año que viene. Se habla de 3 trillones de inversión en infraestructuras que favorecería más a compañías relacionadas con pequeño tamaño que están representadas por el Russell 2000. Y ahí puede haber un poco de rotación fuera de tecnológicas y entrada en este tipo de compañías de tamaño medio o tamaño pequeño. En el caso del mercado de renta fija, estamos viendo también esta semana movimientos importantes en los bonos, en las rentabilidades. Lo hemos visto en Estados Unidos con movimientos importantes y también dentro de la deuda española, por ejemplo, o de la alemana. Hoy, por cierto, hemos escuchado a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que apuntaba a que las autoridades monetarias van a seguir apoyando la economía, descartaba bajada de tipos, se apunta más en esa reunión de diciembre respecto a engordar el QE, ¿no? El programa de compra de bonos en los diferentes países de la eurozona. ¿Qué sucede con el mercado de renta fija en este contexto de estos días? Bueno, aquí tenemos la espada de Damocles de alguna manera para el mercado. Si recordáis lo que ocurrió a finales de 2018, se produjo una corrección bastante violenta de en torno a un 20-22%, tanto en Estados Unidos como en Europa, y fue producto de un momento en el que las rentabilidades de los bonos, por ejemplo, en el 10 años en Estados Unidos, se acercaban e incluso superaban momentáneamente el 3%. No hay que olvidar que todo lo que hacemos a través de los programas de QE, es decir, los bancos centrales han conseguido algo difícil, pero con mucho éxito, que es una disociación entre cómo cotiza la bolsa y la realidad económica. Nunca antes hemos tenido una depresión económica o una recesión tan profunda a nivel mundial como la que se registra hoy en día, y las bolsas estaban en máximos históricos. Es un paradigma, ¿no?, de a lo que nos enfrentamos ahora como inversores. Pero todo esto tiene un coste. El coste es que cada vez estamos más endeudados, y cuando estás tan endeudado, la capacidad de soportar tasas de interés más elevadas es algo casi imposible. Y la mejor muestra de esto es Japón, ¿no?, que lleva desde el año, creo que es 1998 lleva con tasas de interés prácticamente al 0%. Por tanto, en Estados Unidos hemos visto un repunte de rentabilidad, y es algo que debe estar mirando el señor Jerome Powell de forma muy, muy directa, porque no se puede permitir el lujo de que esa rentabilidad comience a subir con determinada fuerza. De ser ese el caso, afectaría todo, al mercado inmobiliario, afectaría a la capacidad de ganancias de las empresas, afectaría al endeudamiento del gobierno, al endeudamiento de los particulares. ¿Qué quiere eso decir? Ya el señor Powell vino a comentar en una de sus últimas reuniones que habían estudiado la posibilidad de intervenir la curva de tipos, algo que lleva haciendo bastantes años el Banco de Japón. ¿Qué quiere eso decir? Poner un límite es explícito a cómo de alto puede ser el tipo de interés en un segmento concreto de la curva de tipos en Estados Unidos. No es solamente Japón quien lo hace, también lo hace el Banco de Australia, por ejemplo, hasta el 3 años. Que eso nos lleva a una situación en la que probablemente la deuda, que ya de por sí no muestra una realidad porque cotiza muy dependiente de la cantidad de billones que compran los bancos centrales todos los meses, si aún así se descontrolasen las rentabilidades al alza, probablemente veríamos otra vuelta de tuerca por parte de bancos centrales queriendo controlar de forma más exhaustiva este problema, y limitarían la posibilidad de que puedan alcanzar cotas superiores a determinado tipo de interés, porque eso pondría en riesgo la evolución de casi todo el sistema financiero nuevamente. Y bueno, estamos en un mundo muy, muy intervenido, por tanto yo no creo que vayan a cometer el error de dejar ahora mismo que la deuda pueda seguir moviéndose con rentabilidades al alta de una forma libre como debería ser, vamos. Bueno, pues seguiremos vigilando esas rentabilidades, lo que suceda también en el mercado de renta fija, pero sin perder de vista tampoco la renta variable. Pablo, desde XTB, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Un placer.